Vamos a resolver el ejercicio 1b. El cual es el siguiente. Límite de cuando x tiende a 0 de x al cuadrado más 5x. Abajo tenés x al cuadrado menos 2x. Primero hay que reemplazar para ver si existe alguna indeterminación. Si nosotros reemplazamos el valor de x por 0, podemos observar que arriba te va a quedar 0 y abajo te queda 0. Esa es una indeterminación, hay que salvarlo. Si bien es cierto, este ejercicio ustedes lo pueden salvar utilizando los métodos que vimos en la unidad número 2. Eso es cierto. Pero vamos a ver este ejercicio que también lo vamos a poder salvar utilizando la regla de L'Hopital. Ahora, si ustedes desaparece este tipo de ejercicio, ya sea en la segunda evaluación de carácter formativo o en el final, lo pueden resolver como ustedes prefieran. No hay problema. El tema más que todo en el examen final oral, bueno, igual tampoco no. Ustedes pueden decir, lo resolví de esta forma y listo, ¿sí? Ya ustedes son totalmente libres de elegir el método. Pero como estamos ahora en el tema del L'Hopital, lo vamos a salvar utilizando esa regla. Entonces derivas arriba y abajo al mismo tiempo. Veamos qué ocurre. Límite de cuando x tiende a 0. Fíjate que arriba tenés una suma, entonces es la derivada de cada término. La derivada de x al cuadrado es 2x. La derivada de 5x es 5. Lo mismo, abajo, bueno, utilizar la regla de la resta. La derivada de x al cuadrado, 2x. La derivada de menos 2x es menos 2. Ahora reemplazas el valor de x por 0. ¿Qué sucede si lo reemplazas? Arriba te queda 5 y abajo te queda menos 2. Y ya tenés resuelto el ejercicio. Observen, chicos. Este ejercicio también se podía haber resuelto, como les había mencionado, con el método de la unidad número 2. Hay que tener claro lo siguiente. Acá no podés utilizar la técnica de logrados porque x tiene un valor numérico. Si x hubiera tendido a infinito, creo que más rápido es la técnica de logrados que la regla de L'Hopital. Veamos un último ejercicio de la pregunta 1, así queda el resto para ustedes. Les adelanto algo. El ejercicio 1F, si ustedes desean, pásenlo de alto, ¿sí? Como que no viene mucho al caso, pero el ejercicio DE de la pregunta 1, sería bueno que ustedes lo intentaran resolver por su cuenta. Vamos a resolver el ejercicio C. Este ejercicio sí es un poco más extenso. Límite de cuando x tiende a 0, tangente de x menos x dividido por x al cubo. Bien. Tenemos el siguiente ejercicio. ¿Qué tenemos que hacer primero? Es reemplazar el valor de x. Reemplazas el valor de x. Veamos qué ocurre. Este es igual.
tangente de 0 menos 0 dividido por 0 al cubo. Tangente de 0, para que el alumno que no recuerde, también vale 0. Entonces 0 menos 0 es 0. Abajo te queda 0. Observen. Tenés la siguiente indeterminación. Entonces nosotros podemos utilizar la técnica de L'Hopital o la regla de L'Hopital. Vamos a derivar arriba y vamos a derivar abajo al mismo momento. Veamos qué ocurre. Esto es límite de cuando x tiende a 0. La derivada de una resta es la derivada de cada término. Aquí es igual la derivada de tangente de x. No recuerdo si les di esa fórmula. Ahora veamos. Acá tengo las derivadas por tabla. No les he dado. Vamos a ver si les di por regla de cadena. Tampoco les he dado esa fórmula. Bueno, entonces lo vamos a agregar. Una nueva fórmula. La derivada de tangente de x va a ser igual a secante al cuadrado de x. Agreguen esta nueva fórmula, chicos. Esto sería una derivada por tabla. ¿Sí? ¿Por qué por tabla? Porque el argumento es x. Por esa razón. Y observen, acá no aparece el símbolo prima, por eso es una derivada por tabla. Bien, derivamos. Veamos qué ocurre. La derivada de tangente de x, secante al cuadrado de x, secante al cuadrado de x, menos la derivada de x vale 1. Todo esto dividís por la derivada del denominador. La derivada de x al cubo, esta fórmula sí les he dado. Bajas el 3 y te queda 3x al cuadrado. Esta es una derivada por tabla. Observen, chicos, he aplicado la regla de L'Hopital. Ahora sí, no hay nada que ordenar, porque yo tengo una fracción con total normalidad. Ahora lo que tenés que hacer es reemplazar el valor de x para ver si existe alguna indeterminación. Si reemplazas el valor de x, te queda secante al cuadrado de 0 menos 1 dividido por 0, ya directamente. Secante de 0 vale 1, al cuadrado es 1, menos 1, 0. Observen, chicos. Nuevamente me resultó una indeterminación, el mismo. ¿Recuerdan los ejercicios anteriores que habíamos resuelto? Simplemente habíamos aplicado una vez la regla del L'Hopital y ya está. Lo habíamos salvado el ejercicio. Pero en esta oportunidad no ha ocurrido eso. No le hemos logrado salvar el ejercicio. Entonces, ¿qué tenés que hacer? Volver a aplicar L'Hopital. Y lo puedo aplicar, ¿por qué? Porque sigo teniendo una indeterminación. Vamos a aplicar por segunda vez la famosa regla de L'Hopital. Límite de cuando x tiende a 0. Comencemos. Derivamos arriba y derivamos abajo. La derivada de una resta es la derivada de cada término. Si bien es cierto, yo no les he dado a ustedes la fórmula de la derivada de secante de x. Me parece que no les he dado. Pero esa no sería la primera fórmula que yo tendría que utilizar acá. Observen, chicos. Cuando nosotros teníamos seno, coseno y el argumento era u era cualquier expresión matemática, cualquiera,
Observen que directamente uno utilizaba una fórmula, pero eso ocurría porque ambas funciones trigonométricas estaban elevado a la 1. Observemos que acá esta función trigonométrica no está elevado a la 1, está elevado a la 2. Y como está elevado a la 2, primero tenés que utilizar la siguiente fórmula matemática, u a la n, porque u es cualquier expresión matemática, puede ser una función trigonométrica, función polinómica, etcétera. Entonces vamos a utilizar primero esta fórmula, es bajar el n, le restas una unidad y derivas por la base. Eso ocurre cuando el exponente no es 1. Entonces bajas el exponente, escribís la misma base, ahora le restas una unidad, te queda secante de x elevado a la 1 por la derivada de secante de x. Menos la derivada de 1 es 0. Entonces menos 0, escribís la misma expresión. La derivada de 3x al cuadrado, esto es una derivada por tabla. Bajas el 2, abajo te queda 6 y arriba te queda 1. Ahora les voy a dar la fórmula de secante de x. La derivada de secante de x es secante por cotangente. Secante de x por cotangente de x. ¿Qué podemos hacer acá? Aparte de derivar, simplificar. Podríamos decir que esto es 1, la mitad de 2 es 1 y de 6 es 3. Y escribimos límite de cuando x tiende a 0. Arriba te queda secante de x por la derivada de secante de x, a que era igual secante por cotangente. Secante de x por cotangente de x. Todo esto dividido por x. Continuamos. Acá lo único que he hecho es calcular la derivada, he reemplazado, he simplificado. Ahora nuevamente vamos a tratar de unificar. Un segundo, chicos, creo que hay una consulta por el chat. Veamos. Profe, Decime. el denominador no queda 13x. Sí, tienes toda la razón. 3x. Gracias. Acá una de sus compañeras, ¿podrías pasar una tabla y la foto? Ok, sí, sí. Después les envío con más fórmulas de derivadas. Bien, continuamos. Esto es límite de cuando x tiende a 0. Secante de x por secante de x, secante al cuadrado de x por cotangente de x. Todo esto dividido por 3x. Dejo unos segundos para que copien, mientras voy viendo si consigo alguna tabla.
Quiero hacer una pequeña corrección, chicos. Acá, la derivada de secante de x no es secante de x por cotangente, es por tangente. Perdón. Acá sería por tangente. Ahora vamos a pasar acá. La derivada de secante de x es secante por tangente. Entonces, acá también tendríamos que borrar esta palabra, ¿no? La C. Sería secante por tangente, acá también por tangente. ¿Por qué me percato de esto? Porque cotangente de 0, si no me equivoco, me da como que no existe. Vamos a pasar esto a limpio, chicos. Límite. Esto sería el límite de cuando x tiende a 0, secante al cuadrado de x por tangente de x. Únicamente rectifiquen esa parte donde yo he puesto cotangente, es tangente de x. Bien, nos queda esta expresión. ¿Qué tenemos que hacer? Nuevamente reemplazar valor de x por 0. Reemplazar ese valor de 0 y veamos qué ocurre. Secante al cuadrado de 0 por tangente de 0 dividido por 0. Si uno reemplaza el valor de x por 0, observa que el denominador ya te da 0. Arriba, veamos qué ocurre. ¿Cuánto es secante de 0? ¿Cuánto es tangente de 0? Tendríamos que recordar. Igual yo les puedo dar una tabla, porque a veces en la calculadora como que no está muy configurado. A ver si me tomo unos segundos de darle una tabla. Por ejemplo, tenemos de 0 grados. También podríamos encontrar de 90 grados. Voy a hacer una pequeña tabla, ¿sí, chicos? Para poder continuar. Porque a veces en algunas calculadoras no está bien configurado y les arroja otro valor y vayan a tener problemas los exámenes. Voy a hacer una pequeña tabla. Si de paso aprovechamos una pequeña clase de trigonometría. Bien, acá tendríamos seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. No me pregunten cómo recuerdo todo esto, ya es por la misma práctica. Bien. Donde ustedes observen una n, es porque significa que no existe. Es por eso que cuando yo estuve resolviendo el ejercicio, chicos, dejo por mientras que a ver si le pueden tomar una captura mejor a esta fórmula, les va a ser muy útil, por si les llega a fallar también la calculadora. Me percaté de lo siguiente, chicos. Cuando yo acá a ustedes les di la fórmula, observen, acá me estaba quedando cotangente de x. ¿Y qué pasa si yo reemplazo el valor de x por 0? Cotangente de 0, ¿cuánto me da? No existe. Y estaríamos haciendo algo absurdo. Por eso yo también me percaté de eso. Ahora, si ustedes desean, esto también lo podemos agregar. No sé si en la guía
Un segundo, chicos, veamos a ver si en la guía les pide también. El ejercicio es cuando x tiende a pi medios, es 90. No, con esto les alcanza. De paso, esta tabla les va a servir, chicos, para el ejercicio 1E. ¿Sí? Para el ejercicio E les va a servir esta tabla, porque les pide cuando x tiende a pi medios, y pi medios es 90 grados. Es lo mismo. Bien, entonces ahora sí regresamos, chicos, al ejercicio. Nos había resultado todo esto. Entonces ahora busquemos, ¿cuánto vale secante de 0? Secante, observen, secante de 0 vale 1. Entonces yo acá escribo un 1 por tangente de 0. ¿Cuánto vale tangente de 0? Vale 0. 1 por 0 sobre 0. Observen lo que ocurrió. Arriba te queda 0 y abajo te queda 0. Es una indeterminación. Te quedó nuevamente una indeterminación. Nuevamente. Cuando uno está empezando con este tema, cree que está haciendo malas cosas, qué sé yo, algo así. Pero no. Llegas hasta acá, entonces, ¿qué tienes que hacer? Nuevamente, seguir aplicando L'Hopital. Lamentablemente esto es así, chicos. Hay que seguir aplicando L'Hopital. Es extenso, sí, pero si sabes derivar, no vas a tener problema. Ahora, vamos a derivar. Esperemos que sea la última derivada. Esperemos que sí. Derivamos arriba y abajo. Nuevamente aplicas L'Hopital. Pero fíjate que arriba tenés un producto. Entonces vas a utilizar la regla del, su mismo nombre lo dice, la regla del producto. Es el siguiente. La derivada del primero, secante de x, perdón, secante al cuadrado de x, la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Observen en el denominador qué está ocurriendo. La derivada de 3x, 3. Observen, eso es una buena señal porque abajo ya te está quedando una constante. Es decir, no va a depender el valor de x. Como que ya da una señal de que no te va a dar una indeterminación. El límite de cuando x tiende a 0. ¿A qué es igual la derivada de secante al cuadrado de x? Creo que ya lo habíamos calculado, chicos. Si no me equivoco, ya lo habíamos calculado. Acá está, para no hacer todo el mismo paso. Cuando acá teníamos secante al cuadrado de x, lo derivamos. Esto era bajas el 2 porque era derivada por regla de cadena, por secante de x, por la derivada de secante de x. Ojo que habíamos hecho una corrección. La derivada de secante de x era secante por tangente. Por tangente. Entonces, nos va a quedar 2 secante de x por la derivada de secante de x. Esto va a ser 2 por secante de x por la derivada de secante de x. ¿Pero qué es igual a la derivada de secante de x? Es secante de x por tangente de x. Y lo multiplicas por esta otra tangente. Más secante al cuadrado de x. Y la derivada de tangente de x, esto sí les di al comienzo, es igual a secante al cuadrado de x por fórmula. Todo esto dividido por 3. Dejo unos segundos para que termine de copiar, por si alguno se perdió. Ahora uno se pregunta, ¿ejercicios de esta naturaleza podrían aparecer en los exámenes? Cuando existía exámenes finales presenciales, sí había probabilidad. Y bueno, ahora dependiendo, ¿sí? Dependiendo.
Continuamos. Ahora lo que yo voy a hacer es reducir todo esto. Límite de cuando x tiende a 0. Si ustedes desean, pueden reemplazar el valor de x por 0 también, no hay problema. 2. Observen, secante por secante. Secante al cuadrado de x. Tangente por tangente. Tangente al cuadrado de x. Más secante al cuadrado de x por secante al cuadrado de x. Secante a la cuarta, bueno, a la cuarta de x dividido por 3. Ahora lo que tenemos que hacer es reemplazar el valor de x. Esperemos que no surja una indeterminación, aunque me parece que no, por el denominador. Veamos. Esto es 2 por secante de 0 al cuadrado por tangente al cuadrado de 0 más el secante a la cuarta de 0. Todo esto dividido por 3. Calculemos todo esto y veamos qué ocurre. Profe, Hola, decime. sí, una duda que tengo. En el paso anterior, donde vos hacés tangente de x por tangente de x, ¿no sería tangente de x entre paréntesis al cuadrado? Lo raro, vos estás recontra mal razonado. Vos pusiste tangente al cuadrado de x. Buena pregunta. Ahora te respondo. Dale, gracias. Una pequeña observación, chicos, antes de continuar con el ejercicio. Cuando nosotros tenemos este escenario, usted lo puede escribir de la siguiente manera. Lo más correcto sería lo que mencionó Roberto. Pero también esto que está acá se puede escribir de esta manera. ¿Cuál sería el error? Existiría algún error si es que yo lo hubiera escrito de otra manera, es decir, de esta. Esto sí es incorrecto. Gracias, profe, clarísimo. Gracias, clarísimo. De nada, Roberto. Genial. Bien, entonces, estábamos en esta parte. Reemplazábamos el valor de x por 0 y veamos qué ocurre. Esperemos que no exista alguna indeterminación. Veamos, secante de 0. Secante de 0, recordemos, secante de 0 vale 1. Entonces, un segundo, chicos, que acá me salió una pantalla en el Zoom. Ya está. Secante de 0 vale 1. Entonces reemplazamos 2 por 1 por 1 al cuadrado te queda 1. Tangente de 0 vale 0. Más secante de 0 a la 4. Secante de 0 es 1. A la 4 te queda 1. Todo esto se cancela y observen que nos queda. Que todo esto vale 1/3. Observen, chicos. Lo hemos salvado. ¿Es extenso este ejercicio? Sí. Lo quise realizar en clase para que ustedes vean que lo pueden aplicar L'Hopital las veces que sea necesario. ¿Sí? No existe una regla que te diga, mira, vos podés utilizarla una o dos veces o tres veces dependiendo. No, puedes utilizarla 2, 3, 4, 5, 6, 10, 20, 30, 50 veces, siempre y cuando tengas la intervención 0 sobre 0 o la intervención infinito sobre infinito. Los otros ejercicios de la pregunta 1 queda para ustedes. Si no les resulta o no pueden resolver el ejercicio 1F, no se hagan tanto problema, ¿sí? Lo pueden dejar pasar. Pero el ejercicio D y E sería genial que ustedes lo puedan resolver. Bien, sigamos viendo otro tipo de ejercicios, pero ahora cuando x tiende a infinito. Cuando x tiende a infinito también tendrá validez la regla del L'Hopital. Vamos a ver. Para ello vamos a la pregunta número 2.
La pregunta número 2. Veamos el ejercicio A. Es el siguiente. Límite de cuando x tiende a más infinito de x al cuadrado dividido logaritmo natural de x. Ahora observemos. Ahora x tiende a infinito, positivo. Si vos reemplazás el valor de x arriba y abajo, ¿qué te va a resultar? Arriba te resulta infinito, al cuadrado te resulta otro infinito. Logaritmo natural de más infinito, eso es más infinito. ¿Y esto cómo lo podés saber? Por el gráfico del logaritmo natural. ¿Sí? Recuerden, el gráfico del logaritmo natural es el siguiente. Cuando x tiende a más infinito, observen hacia dónde va la función. Hacia más infinito. Cuando el argumento es infinito, la función va a más infinito. Por esa razón, el logaritmo natural de más infinito es más infinito. Observen, chicos. Tenemos otra indeterminación más. También puedes utilizar L'Hopital. Recuerden que se puede aplicar en dos tipos de indeterminaciones. 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. Vamos a utilizar L'Hopital. Límite de cuando x tiende a más infinito. Derivas arriba y abajo independientemente. La derivada de arriba es 2x. La derivada del denominador es 1 sobre x. Eso ya lo sabemos a estas alturas. ¿Sí? La derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x. Es una derivada por tabla. Ahora observen esta expresión. Hay que acomodar. ¿Por qué tienes que acomodar? Porque no existe una fracción con tres términos. Una fracción tiene dos términos, tiene numerador y denominador. Entonces acá tenés que utilizar la técnica de la oreja. ¿En dónde vas a agregar el denominador 1? Lo vas a agregar acá. ¿Y por qué? Porque acá ya tienes una fracción. Esta fracción surgió del denominador. O sea, acá no vas a agregar 1 sobre 1. Lo tienes que agregar arriba. ¿Sí? Vamos a ordenar esta parte. Límite de cuando x tiende a más infinito. Arriba te queda 2 sobre 1 y abajo te queda 1 sobre x. Ahora aplicas la técnica de la oreja, o llamado formalmente extremos y medios. Uno dibuja una oreja y es más fácil identificar quién con quién lo tienes que multiplicar. Límite de cuando x tiende a más infinito. 2x por x, veamos qué ocurre. 2x por x dividido a 1 por 1 te queda 1. Arriba, ¿qué te queda? 2x al cuadrado sobre 1. Acá, observen que me olvidé escribir la palabra límite, ¿sí? Ahora, cuando yo reemplazo el infinito acá, ¿qué me queda? 2 por infinito al cuadrado te sigue dando infinito. 2 por infinito es infinito positivo, porque x tiene infinito positivo, ¿sí? Ahora, cuando uno llega a este resultado, como que cree que no es correcto. El infinito no es una indeterminación. Si vos tuvieras infinito sobre infinito, eso sí, pero infinito solo no es una indeterminación. Eso simplemente, digamos, me está informando que es un número muy grande, pero yo no sé cuál es, pero es un número muy grande. Así que acá terminó el ejercicio. Observen. Lo único que hay que tener claro para esta parte es saber derivar. Si no sabemos derivar, como que ya tenemos mucho problema, ¿sí? Después del procedimiento, no hay nada más que explicar, chicos. ¿Alguna observación hasta acá? No, profe. No. Genial. Bien, entonces voy a cortar y envío el último Zoom para hacer 2 ejercicios más y cerramos la clase. Así que volvemos en breve.